Es un verdadero gozo estar aquí en Esperanza Viva. Perdón que lo diga, me siento en casa. Gracias, hermana Dionisio, por hacernos sentir así con esta confianza. Y gracias también por la confianza que me da de cederme su púlpito en un día tan importante como es este de la comunión. Quiero platicar con ustedes con la palabra del Señor. Más que pensar en un mensaje, vamos a platicar un poquito. Busquen en su Biblia, por favor, en San Mateo capítulo 25. Hay un pasaje que me da la impresión de que trata lo que es la historia de la iglesia anticipada desde la venida de nuestro Señor hasta su retorno. Capítulo 25 de San Mateo, versículos 14 al 30, pero no lo vamos a leer todo, solo vamos a leer un poquito de este pasaje. Vamos a leer del 14 al 21, toda la parábola es hasta el 30, pero ahí lo dejamos al 21. Dice el texto: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Háblanos con tu palabra, Padre. Necesitamos que tu Espíritu Santo hable en nuestra vida. Háblanos. En el precioso nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Yo veo en este pasaje, si a ustedes les parece bien, miren del versículo número 14 y 15, veo un tiempo de bendición. Luego, los versículos 16 al 18, veo un tiempo de trabajo. Luego, en el versículo número 19, veo un tiempo de alegrar el corazón del amo. Y en los versículos siguientes, un tiempo de recompensas. Bueno, el pasaje nos dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que se va a ir lejos, pero antes de irse llama a sus siervos. La palabra siervo aquí es una palabra muy interesante. En la Biblia hay 3 palabras griegas que se traducen en nuestro castellano siervo. Una es la palabra diácono, que quiere decir servir domésticamente como anfitrión. Así que los diáconos sirven como anfitriones, ¿verdad? Luego hay otra palabra que es la palabra latris. Esta palabra latris quiere decir también un servidor doméstico, pero contratado. En otras palabras, va a recibir salario. Y luego está la otra palabra, que es la más fuerte, que se traduce como siervo, y es la palabra doulos, que quiere decir esclavo, sujeto y subordinado, persona comprada por precio y sin derechos. De las 3 palabras griegas, doulos, latris y diácono, la que aparece aquí es la palabra doulos. Así que dice que llama a sus siervos. Y
Y si es así como les planteaba, que esto habla de la iglesia, entonces todos nosotros seríamos doulos. Y parece ser que San Pablo está de acuerdo con eso, porque cuando él se introduce dice Pablo, siervo de Jesucristo, dice Pablo, doulos, ¿verdad? Y también cuando nuestro Señor Jesucristo se hace hombre, en Filipenses 2 dice, y estando en la condición de siervo, y es la palabra doulos. Así que simplemente por ser criaturas de Dios y ser hombres, todos somos siervos. Siervos en el sentido de doulos, no en el sentido de latris ni en el sentido de diácono, aunque algunos creyentes sienten que su servidumbre hacia el Señor debe ser como la de diácono o como la de latris. Pero la Escritura nos está identificando como doulos. Bueno, siendo así, cuando dice la Escritura que el Señor, el amo, el dueño, les entrega sus bienes, la palabra entregar, para didomi del griego, quiere decir confiar. Le estoy poniendo en sus manos mis bienes, y la palabra bienes habla de posesiones. Huparjanta o huparjunta quiere decir posesiones o riquezas. Es lo que tiene en existencia el amo, el capital, el haber. Ahora, si juntamos esto de entregar bienes con el esclavo, quiere decir que los bienes que recibe el esclavo los recibe en calidad de administración, porque los bienes no lo cambian de su estatus, él sigue siendo esclavo. Así que lo que tenemos aquí es la entrega de los bienes que pues levantan al siervo. Le están hablando de que su amo le tiene mucha confianza, le está hablando de que su amo le entrega una posición de mucha responsabilidad, pero no debe olvidarse que esto es una capacidad o un dinero o un efectivo, un capital que se da en una situación de administración. Nunca el siervo será dueño de esto, sino se le entrega en administración. Bueno, eso debe haber estimulado mucho a los siervos. El amo me tiene confianza, ¿verdad? El amo me estima, me aprecia, y por eso me da esta confianza. Y eso pues produce una alta autoestima. Si es así, mis hermanos, nosotros debemos decir que nuestro Señor ha bendecido a la iglesia. Dice la carta a los Efesios, nos bendijo con toda bendición espiritual. Y también nos dice la Escritura que Dios nos ha puesto en el cuerpo de Cristo y que cada miembro del cuerpo tiene una función. Ahora, estas funciones tienen que ver con la gracia de Dios que nos enriquece para poder servir a nuestro Señor. Entonces esperamos que todos los creyentes tienen un ministerio, y los que todavía no han descubierto su ministerio deben saber que el amo les ha entregado también de sus bienes para que lo sirvan. Bueno, así que una vez entrado en la posesión de estos bienes para administración, pues lo que sigue es el tiempo de trabajar. Dice en los versículos 16 al 18, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció. Y luego dice, y ganó otros 5. La palabra negoció, ergasomai, lo que quiere decir es laborar, trabajar, estar dedicado a esa tarea, es su ocupación. Así que está muy contento haciendo todo lo que puede hacer, trabajando, ocupado, dedicado a administrar los bienes de su Señor. Y como resultado dice, ganó. Poello quiere decir que produjo. Es como si hubiera habido magia, ¿no? Esos 5 talentos produjeron otros 5 talentos, pero fue en base al trabajo. Ganó, tiene ahora una ganancia.
Estos 5 talentos no se quedaron estáticos, sino produjeron. Lo mismo ocurrió con el que recibió 2 talentos. Dice que fue, negoció y ganó otros 2 talentos. Bueno, la cuestión aquí es que esto no ocurre como por arte de magia, realmente hay que trabajar. Y si hablamos de que los creyentes hemos recibido de los bienes del Señor, sí encontramos en la palabra de Dios una gran demostración de trabajo. Una de las iglesias que más creció en cuanto a épocas es la iglesia primitiva, ¿verdad? Lo que llamamos como la iglesia apostólica del tiempo de los apóstoles, del siglo I de la ascensión del Señor hasta el año 100. Crecieron muchísimo en cuanto a el área geográfica que lograron conquistar. Y hay varios pasajes, si a ustedes les gusta ver conmigo, Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16 es una especie de salón de la fama, muy parecido a lo que es Hebreos 11, nada más que aquí está hablando de creyentes, de hermanos. Dice, por ejemplo, en el versículo número 3 y 4, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Son colaboradores de Pablo en el ministerio. Y luego habla de su esfuerzo, dice que expusieron su vida por mí. Así que en este trabajo, en este negociar, dice, expusieron su vida por mí. Luego dice en el versículo número 6, saludad a María, la cual, ¿qué cosa, hermanos? Ha trabajado mucho entre nosotros. Versículo número 9 dice, saludad a Urbano, nuestro compañero en Cristo Jesús y colaborador mío. Y hay también otros creyentes aquí, como el versículo número 12, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la hermana, a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Y la palabra trabajo en el griego lo que quiere decir es un corte, como si fuera una especie de herida, ¿verdad? Un corte. Y la analogía es que las personas se esfuerzan al punto de sangrar, al punto de ser heridas, como que se esfuerzan tanto que se les reduce la fuerza y por lo tanto pues tienen dolores, tienen molestia, tienen afán, y se habla de que su trabajo es muy arduo. Y hay otros muchos pasajes en la Escritura donde se habla de que el trabajo en la obra del Señor sangra, duele, pesa y requiere mucho esfuerzo. Y pues tenemos los pasajes que hablan del esfuerzo del hermano Pablo, de su trabajo, sus fatigas, sus desvelos, sus ayunos, de sus naufragios, sus cárceles, sus azotes. Todo esto tiene que ver con trabajo. Y repito, trabajo quiere decir un corte, una herida. Duele esforzarse para hacer la obra del Señor. Bueno, esto nos hace ver, mis hermanos, que la obra del Señor sí requiere negociar, requiere trabajar, requiere esfuerzo. Y que lo que dice aquí la Escritura de que estos siervos negociaron y ganaron, pues está hablando de una entrega a la ocupación de atender a los negocios de su amo. Bueno, luego dice la Escritura que después de mucho tiempo vino el dueño y vino a arreglar cuentas con sus siervos. Tiempo de alegrar el corazón del amo. Y no puse aquí de entristecerlo, ¿verdad? Porque lo que quiero es que ustedes lo alegren y que yo también lo alegre, porque hablaríamos entonces del otro siervo del que le dieron uno, ¿verdad? Pero ahora viene el tiempo de alegrar el corazón. ¿Cómo alegramos el corazón de Dios? Pues lo alegramos, mis hermanos, al presentar el fruto de nuestro trabajo. Dice la Escritura, hablando en la ley, que ninguna persona se presente delante de Dios con las manos vacías, sino que todos deberían llegar a la casa de Dios llevando su ofrenda.
llevando su esfuerzo, llevando su culto al Señor. Bueno, pues esto es precisamente lo que ocurre aquí cuando los siervos se presentan con sus 10 talentos uno y otro con sus 4 talentos. Qué precioso deberá ser ir delante del Señor cuando Él nos llame o cuando Él venga y decirle: Señor, me diste 5 y te doy 10. Me diste 2 y te doy 4. Deberá ser un gozo preciosísimo y que el Señor se va a sentir muy, muy contento con el esfuerzo de sus hijos. Bueno, tenemos entonces el tiempo de recompensas. La primera recompensa es la calificación. Se le dice: bien, bien, palomita. Tengo una nietecita que es traviesa, es rebelde, se parece al abuelo. Y cuando sale del kinder, me dice: me porté bien, abuelo, ¿verdad? Y trae su estrellita, ¿verdad? Bien, palomita, ¿no? Pero cuando no lleva la estrellita, sé que no le pusieron el bien. Y no sé cuántos creyentes salen con su estrellita, cuántos salen con su palomita, ¿verdad? ¿Cuántos son aprobados? ¿A cuántos el Señor les dice bien? ¿Verdad? Bien. Luego la otra calificación: buen siervo. Quiere decir que este siervo tiene una relación correcta con su amo. Ama a su amo, sirve a su amo, cumple con el propósito de su servicio. Es realmente un esclavo que cumple con esa función. Y luego se le llama también fiel siervo. Son características de una calificación donde el siervo es aprobado. Y finalmente se le dice: entra en el gozo de tu Señor. La palabra gozo, hará, quiere decir alegría, deleite. Hay un estado de comunión con el corazón del Señor. El siervo ha complacido y ha cumplido las expectativas de su Señor. Bueno, qué precioso es cuando los hermanos se esfuerzan y hacen mucho de la obra del Señor. Yo he conocido muchos hermanos muy, muy esforzados, y que si no hubiera sido por ellos, la obra del Señor no se hubiera hecho. La cuestión está cuando se hacen las cosas, como dice la Escritura, como para el Señor. Mi compromiso es de hacerlo bien hecho, hacerlo mejor que puedo, porque es para el Señor. Bueno, a mí me queda una conjetura. Si el Señor se hubiera tardado un poquito más, en lugar de entregarle 10, le entrega 20. En lugar de entregarle 4, le entrega 8. Porque tenían esa calidad de ser buenos siervos. Y esta conjetura me viene porque San Pablo, cuando él siente que se puede ir, en la carta a los Filipenses, dice: pues de ambas cosas he puesto en estrecho. Porque partir con Cristo es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne, pues a mí me encantaría, porque la obra requiere un siervo que ame al Señor y que se esfuerce y entienda su condición y la gran tarea que se le ha encomendado. Entonces dice San Pablo: no sé qué escoger. Quedarme en la carne por causa de la obra me interesa. Bueno, por eso digo que una conjetura es que estos siervos pudieron haber entregado, en lugar de 10, 20, y en lugar de 4, 8. Yo me pregunto, hermanos, ¿qué tan siervos nos consideramos ante el Señor? ¿Qué tan siervos? ¿Diáconos, latris o doulos? ¿Cómo nos consideramos? ¿Qué tanto apreciamos que el Señor nos haya bendecido? Bueno, la verdad es que algunos no buscan ser bendecidos, nada más buscan la cuestión material y piensan que las bendiciones tienen que ver con lo material, pero hay bendiciones de gracia que son espirituales. En el caso del hermano Esteban, cuando aparece por primera vez en Hechos de los Apóstoles capítulo 6, lo vemos un creyente lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría,
Pero luego abajito dice, Esteban lleno de gracia y de poder. Quiere decir que había crecido, que estaba buscando ser enriquecido con las gracias, con los dones espirituales, con una llenura más abundante de la presencia del Señor. Entonces sería muy bueno que los creyentes entendiéramos que hay una riqueza infinita de parte de Dios para bendecirnos al punto de que tengamos abundancia para bendecir. La primera cosa es entonces recibir, ¿verdad? Mostrar interés en recibir. Y la segunda, ocuparnos en trabajar. Y finalmente la tercera, saber que todo lo que recibimos y todo lo que trabajemos habremos de darle cuenta a nuestro Señor. Y que al darle cuenta, alegraremos al Señor y seremos nosotros aprobados como fieles, como buenos, que hicimos buen trabajo. Los que ya tienen ministerio, mis hermanos, ¿qué van a hacer con él? ¿Verdad? Hoy celebramos la comunión. Fuimos hechos siervos porque fuimos comprados con la preciosa sangre de Jesucristo. No podemos rehusar esa compra, es nuestra salvación. Pero esa compra nos hace siervos. Tenemos que decirle al Señor este día y renovarnos: Señor, soy tu siervo, soy tu sierva, para servirte a ti. Dijo Pedro, y con eso termino, dijo Pedro: Señor, nosotros hemos dejado todo por seguirte, ¿qué nos vas a dar a cambio? Como que él estaba queriendo entrar en ser un latris. ¿Qué dijimos que es latris? Sirve, pero ¿verdad? Y un gran número de creyentes así piensa que es. No, hoy vamos a renovarnos. Soy siervo comprado a precio, al precio más alto. Vamos a mirar a nuestro Señor Jesucristo. Me compró para salvarme y para que lo sirva. Inclinen su cabecita, por favor. Gracias, Padre, que tenemos el infinito privilegio de ser comprados al precio de la sangre de tu amado Hijo. El privilegio de ser constituidos tus siervos. Que tenemos una misión de vida: servirte a ti. Y tú nos llamas en tu palabra a ser buenos siervos, a ser fieles siervos, a que lo hagamos bien. Esta mañana humildemente rogamos que renueves en nuestro corazón el entendimiento que somos siervos. Estamos en deuda contigo, una deuda permanente, pero también un gozo permanente y una utilidad en la que nuestra vida cumple su propósito de vida. Padre, ayúdanos en esta mañana a renovar nuestra calidad de servicio para ti. Lo pedimos en el glorioso nombre de Jesucristo nuestro Señor.